Amigos y amigas, saludos muy especiales. Les habla Crescencio Salinas, psicólogo. Una vez más, quiero compartir con ustedes un espacio de ayuda y desarrollo personal para su vida. Y hoy pues quiero compartir con ustedes desde la perspectiva de las relaciones humanas. Hoy nos encontramos en el día miércoles 4 de agosto y es importante que a partir de hoy empecemos a conocer sobre las relaciones humanas, cómo nos estamos relacionando nosotros con los demás, cómo soportamos nosotros a los demás en nuestras relaciones con ellos, porque hasta la misma palabra de Dios dice, hay una cita bíblica del apóstol Pablo donde decía, sopórtense los unos a los otros, ¿sí? Y mientras convivamos con otras personas, pues tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que aprender a desarrollar esas capacidades de tolerancia, capacidades de empatía, que son aquellos aspectos que nos ayudan a desarrollar buenas relaciones interpersonales. Entonces hoy comparto con ustedes algunas recomendaciones que nos ayudarán a tratar con la gente difícil. Aspecto número uno, o aspecto muy importante en primer lugar a tomar en cuenta, es que los seres humanos somos por naturaleza seres sociales. Escuchen muy bien, somos por naturaleza seres sociales. Nacemos en una familia, nacemos en la base fundamental de la sociedad que es la familia, vivimos en una sociedad. Aquellas personas que dicen no confiar en las personas, que dicen no creer en la amistad y cuestiones así, tienen muchísima más tendencia, muchas más probabilidades a sufrir problemas como dificultades, como depresión, como el aislamiento social les lleva a guardar más emociones, a guardar más sentimientos que muchas veces le dañan, muchas veces no le permiten pues desahogarse con alguien. Entonces es importante que reconozcamos en primer lugar eso, somos seres sociales por naturaleza. Y entonces, compartiendo con ustedes estos tips o estas recomendaciones para aplicarlas al momento de tratar con las demás personas. La primera es que siempre, mientras tratemos con personas, siempre nos vamos a encontrar con lo que llamamos diversidad. Escuchen muy bien, diversidad. El Papa Francisco decía en una de sus reflexiones maravillosas que debemos aprender a tratar con la diversidad. Todos los seres humanos somos diferentes y cuando usted y yo nos relacionamos con otras personas, pues esas otras personas piensan diferente a nosotros, actúan diferente a nosotros, y eso, muchas de sus actitudes en ciertas ocasiones nos van a hacer sentir mal a nosotros. O es decir, nosotros las vamos a interpretar como malas en muchas ocasiones. Entonces, por eso es importante, como recomendación número uno, no se tome las cosas personal. ¿Sí? No se tome las cosas de manera personal, que lo dicen por usted. Hay gente que ya está predispuesta a estar viendo siempre lo malo de los demás. No se tome las cosas a lo personal, ¿sí? No se ofenda fácilmente, no se enoje fácilmente porque el otro dijo algo. Usted la interpreta la cosa de manera negativa. No, trate de, como dice alguien por ahí, de echarse un poco de aceite para que resbale lo que diga aquel, ¿no? Y que no le afecte pues en su vida, que no influya. Entonces, en primer lugar, no se tome las cosas a lo personal. Segundo, escucha y empatía. ¿Qué significa escucha y empatía? Todos los seres humanos tenemos esas facultades, o al menos la gran mayoría de los seres humanos tenemos esas capacidades de tener el sentido de la audición, en donde podemos oír, ¿verdad? Es una facultad que tenemos los seres humanos. Sin embargo, escuchar es una habilidad que debemos desarrollar siempre. Oír no es lo mismo con escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que el otro dice. ¿Qué sucede? Pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando usted, por ejemplo, está enojado con una persona u otra persona está enojada con usted, disgustada, y en cierto momento pues se encuentran y empiezan como a
a hablar sobre el tema y usted se empieza a enojar, la otra persona se empieza a enojar y entonces hay un encuentro, un choque de palabras y usted no lo deja hablar al otro y el otro tampoco lo deja hablar a usted, entonces se arma un solo despelote ahí, ¿no? Y entonces más se complican las cosas. Por eso es importante que cuando tengamos un disgusto con alguien, lo hablemos de manera sana, escuchemos a la otra persona primero, porque si la otra persona no se siente escuchada, entonces esa otra persona va a explotar, porque tiene sentimientos, tiene emociones que sacar en ese momento, tiene emociones que canalizar, decimos los psicólogos, en ese momento. Entonces por eso es importante aprender a escuchar al otro, aprender a escucharlo. ¿Sí? Entonces, y escucharlo empáticamente. ¿Qué significa empatía? Ponernos en el lugar de él, porque lo que la persona está expresando es lo que siente ella, no lo que está sintiendo usted. Usted interpreta las cosas de acuerdo a su, digámoslo así, de acuerdo a su ego, de acuerdo a sus propias interpretaciones suyas, pero él la está interpretando desde su propia perspectiva. Entonces por eso debemos aprender a escuchar al otro empáticamente, de manera que no sienta que está siendo atacado, porque cuando sentimos que somos atacados, entonces es donde puede terminar, incluso ese momento puede terminar en algo, digámoslo así, en lo extremo, ¿no? Hasta en agresiones físicas. Entonces, o puede terminar también en palabras que ya no sean adecuadas. Entonces es importante esto, aprender a escuchar de manera empática. Número 3, no le lleve la contraria al otro. Ya lo hemos dicho, lo dije en esta anterior, no le lleve la contraria al otro. Escúchelo y una vez que ya lo haya escuchado, tranquilamente, respire hondo, escuche al otro de esa manera, y una vez que el otro ya haya expresado todo, usted entonces puede expresar también tranquilamente lo que usted siente, porque tanto como usted siente, también la otra persona siente, y como la otra persona está sintiendo, también usted siente, usted tiene su propia perspectiva, ¿no? Entonces por eso debemos aprender también a explicar nuestra propia perspectiva, siempre de manera tranquila. Y ese es el cuarto punto, mantener la calma. Respire un poco, explique las cosas con una voz baja, con una voz que no parezca que usted está agrediendo a la otra persona con su volumen de voz. Debemos aprender a controlar hasta nuestro volumen de voz, es decir, mantener la calma. Número 5, sea asertivo, sea asertiva. ¿Qué significa ser asertivo? Significa que vamos a explicarle las cosas a la otra persona de una manera objetiva, sin juzgar a la otra persona, sin hacerla sentir juzgada y sin exagerar también, lo que nosotros sentimos, porque muchas veces cuando hablamos sobre un tema con otra persona exageramos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ser asertivo significa saber controlar mis emociones y saber explicar desde la razón lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo en ese momento. Número 6, más bien sería número 7. Es importante darnos nuestro tiempo para pensar. Si usted se enoja con una persona, no vaya inmediatamente a decirle hasta de lo que va a morir. No vaya inmediatamente de manera brusca, enojado inmediatamente, a decirle lo que siente, a decirle todo lo que tenga, lo que esté pensando en decirle en ese momento, porque está actuando solamente desde la emoción y no desde la razón. Dese su tiempo, apártese un momento, no hable con esa persona hasta que ya haya refrescado un poco su ser, hasta que sus emociones hayan disminuido un poco. No lo haga antes de eso, porque si no podemos caer en errores muy grandes, en errores muy terribles, ¿verdad? De que podemos ofender a la otra persona cuando la otra persona ni siquiera estaba al tanto o estaba consciente de que lo que había hecho pues haya provocado tanto daño. Entonces este punto es muy importante. Dese su tiempo primero para pensar, para respirar, cómo le voy a explicar las cosas a esta otra persona, porque cuando actuamos desde nuestra emoción, muchas veces cometemos errores de los cuales después nos arrepentimos. Discúlpame por haberte dicho esto, es que en ese momento estaba enojado. Es lo típico que hacemos. Entonces es mejor prevenir, como dice una frase por ahí, es mejor prevenir
que lamentar. Muy bien. La número 8 está relacionada con la número 7. Evita a esa persona, al menos por un tiempo, ¿no? Si es que estás enojado, pero si la otra persona, ¿verdad? Se enojó contigo, o fue ella que te ofendió y siempre lo está haciendo, entonces es mejor alejarse. Hay personas de las cuales es mejor alejarse. Si vemos que nos está perjudicando mucho en nuestra vida, es mejor evitarlas, porque hay personas que siempre están ahí, como decimos en un lenguaje popular, echándole leña al fuego, siempre está queriendo ofender, queriendo bajarle al otro la autoestima, queriendo disminuir al otro. Entonces, si te encuentras con un tipo de persona así, una de las técnicas es que si esa persona no se quiere dejar ayudar, no le gusta platicar sobre el asunto, no le gusta resolver los problemas, mejor evítela, aléjese de ella de una vez por todas. Y esto aplica independientemente de quien sea, amigos o conocidos o familiares. A veces hay personas que es mejor evitarlas, alejarse de ellas. ¿Para qué? Para que podamos tener también paz interior. Si usted tiene entonces algún tipo de personas cercana así que le provoca problemas y que usted no haya cómo hacerlo, o que tiene un problema que no le da lugar para solucionarlo, la recomendación número 9 es hablarlo con alguien más. Hablarlo con alguien más, pero no a modo de chisme, ¿sí? No a modo de chisme, sino a modo de querer solucionar realmente el problema. Quererlo solucionar, hablar con otro nos ayuda a canalizar, nos ayuda a poder desahogar, ¿sí? A poder desahogar nuestras emociones, poder desahogar nuestros sentimientos. Entonces habla con alguien, pero alguien que verdaderamente te escuche, alguien que verdaderamente te escuche de una manera empática, de una manera tranquila, y que muy inteligentemente pues pueda darte quizás un consejo también. Y número 10, la clave número 10 para tratar con gente difícil. Ya dijimos que a veces hay gente que es tan difícil que es mejor dejar de tratarla, ¿no? Pero la clave número 10 es no juzgar al otro, ¿sí? No juzgue al otro. Recuerde, cada ser humano tiene su propia historia. Cada ser humano tiene su propia historia y la historia suya no es la misma del otro. Los seres humanos actuamos muchas veces según la historia que hemos vivido, sobre todo cuando ésta no ha sido sanada. Cuando ésta todavía tiene dentro de su ser heridas emocionales provocadas en su infancia. Me encontré una reflexión en el libro El lado fácil de la gente difícil, de César Lozano, que dice que una vez un muchacho iba por la calle, vio a un perro que había sido muy golpeado por un vehículo, y entonces este muchacho, siendo muy humanitario, muy humano, se acercó, ¿verdad? Se acercó a aquel perro y dijo, voy a ayudarle a este perrito, lo voy a llevar para mi casa y lo voy a curar, porque estaba muy herido. Y entonces cuando se le acercó al animal, el perro le mordió la mano, de tal modo que eran brotes de sangre los que echaba el pobre muchacho, y pues se enojó mucho. Él iba con un amigo y entonces le dice, mira este perro que me mordió cuando yo venía a ayudarlo. Y entonces el amigo le dijo, no fue el perro el que te mordió, fue la herida que tiene él la que te mordió, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con personas tan difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros los juzgamos a ellos. No los juzguemos a ellos, juzguemos las heridas emocionales, las heridas que ellos tienen. Mejor dicho, revisemos o démonos cuenta que esa persona lo que tiene son heridas, y heridas muy profundas muchas veces, heridas sin sanar, y que esas heridas son las que nos hacen muchas veces ofendernos, lastimarnos fuertemente. Entonces yo le invito para que en primer lugar aprendamos a no juzgar a la otra persona, sino a darnos cuenta que esa persona tiene una historia. Las personas que tienen historias difíciles en la vida son las personas que normalmente actúan de esa manera. Actúan de manera ofensiva, hiriente ante los demás, y pues nos hieren a las demás personas, porque el ser humano hiere por donde fue herido,
¿sí? Por donde fue herido. Entonces es importante que tomemos en cuenta esta recomendación de no juzgar a los demás. Recordemos que cada ser humano tiene su propia historia. Y usted también procure sanar las heridas emocionales que vienen desde su infancia. No sea que por esas heridas que lleva en su ser también lastime a otras personas. Por eso debemos procurar todos los días conocernos a nosotros mismos, como decía el pensador Sócrates, como decía más bien Sócrates decía esto, ¿no? Conócete a ti mismo. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Yo le invito para que tome un tiempo en este día, unos minutos para reflexionar sobre su vida, para reflexionar sobre su comportamiento ante los demás, porque César Lozano dice en su libro El lado fácil de la gente difícil, que todos en algún momento hemos sido insoportables para los demás. Todos en algún momento hemos sido personas soportables para otras personas, ya sea para nuestra pareja, ya sea para nuestros padres, ya sea para nuestros amigos, para otras personas, incluso desconocidos. Todos en algún momento somos insoportables en la vida de otro. Así que no juzguemos a los demás cuando son insoportables, y si podemos ayudarles, pues tratemos de hacerlo. Y a través de estos videos yo quiero hacer eso, pues ayudarle a usted también en cuanto a su desarrollo personal y a tener un mejor estilo de vida. Así que le invito a que se suscriba a mi canal y que al suscribirse también active la campanita para que cuando suba yo videos ya le caiga la notificación y no necesariamente, ¿verdad?, que se lo envíe, y mire todos los días estos videos que yo sé que le van a ayudar mucho. Así que yo soy Crescencio Salinas, soy psicólogo y pues con muchas ganas de servir y de ayudarle a usted. Que Dios me lo bendiga. Paz y bien.